tardes, amigos. Crucen con nosotros la frontera de lo desconocido. El mundo de la parapsicología y de la ufología en la sintonía de la cadena COPE y la cadena 100. El pasado viernes 25 de abril, la Sociedad Andrómeda celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología de Sevilla una mesa redonda titulada El auge omnimundial contra el secretismo oficial. En la mesa redonda intervinieron Daniel Ortiz Mínguez, presidente de la Sociedad Andrómeda, Moisés Garrido, vicepresidente, e Ignacio Garzón, secretario general. Con los tres hablaremos hoy sobre los que expusieron en aquella mesa redonda y sobre la actualidad ovni. Buenas tardes, aquí en el estudio están los investigadores Moisés Garrido e Ignacio Garzón. Hola, buenas tardes. Hola, y buenas tardes, Daniel Ortiz. Hola, buenas tardes. ¿Qué asunto trataste durante tu ponencia en esa mesa redonda, Daniel? Bueno, digamos que tuve que acortar un poco mi disertación en este tema, porque es muy amplia la parte de la actualidad mundial, que es la que yo quería tratar con detalle. Pues tuvimos que acortarla porque éramos 3 personas las que íbamos a hablar sobre el tema de los ovnis. Pero yo me centré exclusivamente en los últimos acontecimientos que están acaeciendo en los países de América Central, como son México y Puerto Rico, sin olvidar los Estados Unidos, como es lógico. Eso más o menos hablé de lo que sucedió desde el año aproximadamente 1990 en México, en la capital y en algunos pueblos de aquel país. A continuación hablé también del foco ufológico más importante en la actualidad, que es Puerto Rico, y de lo que está sucediendo últimamente. Y también hablé de la base de Venice en el estado de Nevada, de la famosa Área 51, que tienen oculta los Estados Unidos, como sí parece ser. Eso es más o menos el tema que yo traté durante la mesa redonda. Moisés, Ignacio, vosotros analizasteis otras parcelas de la investigación OVNI. ¿Podéis comentarnos algo al respecto? Pues sí, en esa mesa redonda los 3 analizamos el fenómeno OVNI desde diferentes ángulos, ¿no? Daniel Ortiz efectivamente se centró en el aspecto físico, en los casos que actualmente están protagonizándose en diferentes partes del mundo, sobre todo en Sudamérica y en Centroamérica. Habló del secretismo oficial, de la manipulación. Luego Daniel seguramente nos hablará de todo ello con más detenimiento. Y en mi caso particular yo enfoqué el fenómeno OVNI desde otras vertientes, como digo, por ejemplo desde el aspecto psicológico y parapsicológico. Hay determinadas parcelas dentro de la ufología actual que se denominan paraufología y transufología, que lo que intenta es analizar el factor testigo. No únicamente podemos centrarnos en la investigación OVNI, en los OVNIs en sí. Por definición, OVNI es objeto volante no identificado. La hipótesis extraterrestre es una más de las que existen para tratar de identificar esos objetos, pero existen otras explicaciones viables para determinados casos. Por supuesto, nada tiene que ver lo que es, por ejemplo, un registro OVNI en una pantalla de radar o la persecución de un caza en un momento en el que se trata de interceptar un OVNI, con los presuntos contactos que dicen mantener determinados individuos con esos supuestos seres extraterrestres. El análisis es desde diferentes ángulos. En algunos hay que analizar el tema desde una vertiente científica. Por ejemplo, la física tendría mucho que decir sobre las huellas que quedan en el terreno, sobre un determinado aterrizaje OVNI, y otra cosa el estudio sociológico y antropológico de determinados casos, como puedan ser esto que comento, el contactismo, un fenómeno que surgió en Estados Unidos a mediados de este siglo, o las abducciones, esas experiencias en las que determinadas personas afirman haber tenido un encuentro en el interior de ovnis, ¿no? Por eso el fenómeno hay que enfocarlo desde diferentes vertientes, y yo planteé algunos temas interesantes como puedan ser esos efectos paranormales dentro del tema OVNI. Hay determinados hechos
hechos anómalos en algunos casos, dentro de determinadas casuísticas, y que todo apunta a que la mente humana juega un papel primordial en algunos de estos encuentros. Y parece que puede existir una conexión entre nuestra realidad física tridimensional con otras realidades paralelas, un tema que actualmente está abordando a fondo la física contemporánea, la existencia de otras dimensiones, de mundos paralelos, un tema que, si quieres, Alejandro, volveremos a incidir de ello a lo largo de esta charla. En cuanto a mí, Nacio Garzón, traté un tema en el que llevo años trabajando muy a fondo, el tema de los errores de percepción. En este caso hice un análisis de los errores de percepción en los testigos de élite, que han sido utilizados durante mucho tiempo como un argumento que se esgrime en contra de la realidad del fenómeno OVNI, y que, si hacemos un estudio con unos mínimos de seriedad, podemos detectar que el error de percepción en el caso de los testigos de élite suele certificar o garantizar la realidad extraña de los fenómenos que describen este tipo de testigos. Uno de los datos que aporté a la mesa redonda fue una valoración de unos informes que hizo la Fuerza Aérea Norteamericana tras la Guerra de Corea, en el que se afirmaba que el 30% de las persecuciones nocturnas que realizaron los cazas durante esta guerra, los cazas americanos, fueron en realidad persecuciones de la luz del planeta Venus. Entonces, esto ha sido utilizado, por ejemplo, como argumento para decir que los pilotos no son tan fiables como se pretende, como deberían ser por su preparación técnica. Este dato, lógicamente, está mal utilizado, porque las persecuciones que hacen los cazas no son debidas a la observación de los pilotos, sino a la alarma que dan los centinelas que están en las bases donde están montados los aeropuertos. Por lo tanto, es la percepción del centinela la que está, digamos, en entredicho. Lógicamente, los centinelas que tienen las bases americanas son también personal militar que está muy cualificado pues de cara a la observación de cualquier fenómeno anómalo. Sin embargo, esa percepción varía, porque digamos que el peligro de muerte que existe en ese estado de guerra y la necesidad de supervivencia deforman de alguna manera la percepción del sujeto, pues atendiendo a unas normas que podrían hacer de la guardia de un soldado, casi un experimento de detección de señales que nos aportaría las claves de por qué ocurre este tipo de fenómenos. Daniel, hablaste del secretismo oficial, de la manipulación OVNI orquestada por los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿Qué pretenden con ocultar el tema OVNI? ¿Tener engañada a la opinión pública? ¿Restar credibilidad a la posibilidad de que estemos siendo visitados por extraterrestres? Bueno, las contestaciones son muy dispares. Como es lógico, es difícil de testimoniar a favor de una u otra postura por parte de ese secreto oficial. Yo creo más bien que no saben cómo presentar al público, a la opinión mundial, a la civilización nuestra, decirles que estamos pues frente a, digamos, a otras razas, otras civilizaciones que no provienen del planeta Tierra, que nos están visitando y que no saben cómo preparar o decirlo de una vez por todas. Yo creo que hay evidentemente un secreto oficial que mantienen a ultranza, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga, mientras, sobre todo en caso de militares o de gobiernos y de las fuerzas aéreas en particular, los cuales pues han sido testigos miles de veces de enfrentamientos, no enfrentamientos, sino de persecuciones con ovnis, incluso de enfrentamientos con ellos, pero que no pueden decir absolutamente nada porque les tienen pues la boca sellada para que no lo digan. Por otra parte, también hice yo hincapié en la postura que yo defendía ayer en el tema de la mesa redonda,
que posiblemente haya gobiernos paralelos que son los que manipulan o tiran de los hilos de un orden mundial, y en el cual posiblemente, y esto es duro de imaginarse o de concebir, que un presidente de los Estados Unidos pues no sepa realmente si existe, por ejemplo, esa base secreta o esa supuesta base secreta de Nellis en el estado de Nevada, y que son algunas personas de peso, de militares de alta graduación, las que más o menos están dirigiendo esas operaciones, dirigiendo ese silencio, e incluso pues ¿por qué no?, trabajando con algunas supuestas entidades que no pertenecen a nuestro planeta. Hay muchas contestaciones a la pregunta que tú me acabas de formular. Podría ser una de ellas que nuestros aviones, nuestros sofisticados medios de defensa que tenemos hoy en nuestro planeta Tierra, pues quedan inútiles cuando se trata de frenar, por ejemplo, un avance, una evolución, una maniobra de esas determinadas naves que creemos, o por lo menos yo pienso, que son naves extraterrestres. Entonces, por una parte, si la primera potencia del mundo es incapaz de contrarrestar lo que esos seres están haciendo en el cielo o en la tierra, pues ya se pueden imaginar. Evidentemente prefieren callarlo. Por otra parte también está lo que siempre, es un tópico, pero posiblemente lo sea, y es que la Tierra esté preparada para comprender lo que es este fenómeno y para que no cunda el pánico. Las razones son muchas, y todos los investigadores o los que defendemos esa vía o la tesis extraterrestre, pues siempre nos hemos preguntado. La verdad es que la respuesta serían ellos mismos la que tendrían que darla. No me refiero a los militares, sino a esos seres que nos visitan, a esos seres que manipulan, porque lógicamente están dirigidos inteligentemente. Se sabe perfectísimamente que no hay ningún avión, por muy sofisticado y cualificado que esté, para emprender maniobras fantásticas como las que realizan, pues que sea atribuible a armas ocultas que tienen los Estados Unidos u otras potencias. Desde luego los giros, los zigzag, fracciones de segundo para recorrer muchísimos kilómetros, pues eso no hay ningún avión convencional, por muy sofisticado que sea, que alcance esas velocidades en esas décimas de segundo. Estamos de acuerdo, y es cierto que los gobiernos de todo el mundo intentan que el ciudadano de a pie no conozca la verdad sobre determinados asuntos muy delicados como el fenómeno OVNI. Es curioso que el secretismo oficial en Norteamérica naciera justo en el momento en que se estrellara aquel objeto volante no identificado en el área de Roswell. A partir de ahí nació el secretismo a nivel oficial. Fuese lo que fuese aquel objeto que se estrelló en Roswell, lo cierto es que hubo una gran manipulación oficial, una gran ocultación. Empezó a sacarse a la luz determinadas notas de prensa. En un principio, la primera nota de prensa que apareció en el diario de Roswell, diciendo de que el grupo 509 de los bombarderos de la base de Roswell habían recogido un objeto volante no identificado pocos días después. Ese hecho fue desmentido oficialmente. Después se supo por militares ya retirados que efectivamente se trasladó de la base de Roswell a la base aérea de Wright-Patterson los restos de ese supuesto ovni estrellado. A partir de ahí surgieron numerosos proyectos secretos, proyecto Signo, proyecto Grudger, proyecto Libro Azul, en los que se intentaba de alguna forma manipular y restar credibilidad al fenómeno OVNI. En nuestro país, pues bueno, ya en los dos programas anteriores tuvimos la ocasión de entrevistar a Bruno Cardeñosa y a Juan José Benítez sobre el tema de la desclasificación OVNI a nivel militar, y se ha podido ver cómo el mando operativo aéreo aquí en nuestro país, en esos informes que han sido desclasificados, pues han mutilado conversaciones entre los pilotos y las torres de control en el momento en que era observado los ovnis, han hecho coincidir el avistamiento de esos ovnis con fenómenos astronómicos, han dado falsas conclusiones para desacreditar esos casos,
han omitido los registros del radar y otros documentos muy comprometedores, incluso han modificado algunos documentos falseando los datos. Como vemos, la manipulación es un hecho. ¿Qué intentan ocultar con todo ello? Pues efectivamente, como ha dicho nuestro compañero Daniel Ortiz, por un lado quizás oculten esa visita de naves extraterrestres. Es una hipótesis y hay que admitirla como tal. También es cierto de que a los ejércitos no les interesa que el ciudadano de a pie sepa que nuestros sistemas de defensa son ineficaces para interceptar esos objetos volantes no identificados que sobrevuelan impunemente determinadas zonas aéreas. También en muchos de esos casos, por supuesto, está la ocultación de prototipos experimentales secretos y también, por supuesto, las maniobras de misiles de aviones extranjeros o satélites espías para que no haya un conflicto de carácter internacional, y en ese caso se utiliza la sigla OVNI como tapadera para ocultar todos esos proyectos militares secretos. Lo que sí está claro es que frente a ese secretismo oficial y frente a esas posturas de los ejércitos y de los gobiernos de cara a mantener el secreto y la desinformación, hay una posibilidad, que es la de que los ciudadanos como tales hagamos constar nuestra protesta y procuremos luchar día a día para que este secreto y este secretismo concluyan, pero la verdad es que es una tarea larga y difícil y que pues estará llena de sinsabores. Casos ovni siguen sucediendo en cualquier rincón del planeta. No hace falta irnos a otros países. Aquí en España y últimamente en los cielos de Huelva hemos tenido algunas observaciones de ovni. ¿Qué podéis decir sobre esta proliferación de casos ovni? Daniel. Bueno, pues creo que las personas más indicadas, aunque lo conozco, pero para hablar, ya que estáis por proximidad al fenómeno, vosotros mucho más cerca, pues sería uno de mis compañeros los que podría hablar posiblemente con más suficiencia que yo, porque vamos, como miembros de la sociedad por una parte y por vivir cerca de donde ha sucedido, creo que son personas más aptas para poder decir lo que evidentemente ha sucedido. No obstante, lo que sí yo puedo aportar es que no me extraña que esos ovnis salgan del mar. Me refiero a ovnis, no son objetos voladores no identificados, que para mí son naves, y ovnis, objetos sumergibles no identificables o identificados, pues bueno, que salgan del mar o que tengan una base en las proximidades de Ayamonte o de la costa de Huelva, no es nada de extrañar que puedan venir de ahí, o que tengan, digamos, un refugio o un reducto donde se oculten a la vista de testigos y de gobiernos. Lo que sí yo quería apuntar era una cosa. Últimamente he sido informado aquí en Sevilla y en las proximidades, en un pueblo, de la visita de unos seres verdaderamente extraños que han ido pidiendo información sobre determinadas personas que se dedican a la investigación de los ovnis. Precisamente un gran investigador y amigo me dijo que un alto mando del ejército no podía hablar hasta que se ha retirado, es un coronel. Entonces este señor fue en busca de este amigo mío, investigador de campo en el tema de los ovnis, y le dijo que hace unos años, que ahora sí podía hablar, pero que hace unos años, un individuo un tanto extravagante, muy raro de apariencia, se presentó en un cortijo para pedir no sé qué, no recuerdo bien, y le dijo que no era de aquí, que no era del planeta Tierra. La persona, su interlocutor, presa del pánico, como es lógico, por lo que le estaba diciendo, salió raudo hacia la comandancia de la Guardia Civil, y la comandancia de la Guardia Civil pues se desplazaron en un jeep hasta llegar al individuo. Pues parece ser que hizo 4 kilómetros el jeep detrás de este ser, y este ser llegó pues bastante minutos antes, él andando, que el jeep de la Guardia Civil. Estoy esperando nuevos detalles, pero también asegurarles que últimamente los avistamientos se están produciendo en dicho pueblo y en las proximidades, es decir, en los pueblos colindantes,
de temas de seres de apariencia extraña que van por allí pidiendo una serie de datos. Creo que estaba detrás de la pista para lograr o intentar ponerse en contacto con esos enigmáticos seres que estaban buscando información por allí. Cuando lo tenga, si me lo comunican o me tengo que desplazar incluso, porque me han dicho que a lo mejor me llamaban por teléfono y que si así lo hacía, que me fuese inmediatamente, ya tendré el gusto, vamos, si lo veis oportuno, de poder anunciarlo o comentar esto para los oyentes de vuestro programa. Como bien dice Daniel Ortiz, es cierto, aquí en nuestra localidad onubense, en los últimos meses y sobre todo a principios del año 96 se han registrado un sinfín de avistamientos OVNI que hemos tenido la oportunidad de investigar a fondo y que, bueno, los resultados de esos análisis han salido publicados en revistas como Enigma o aquí en nuestro periódico local Huelva Información. Lo cierto es que los casos se siguen dando y el último avistamiento que he tenido ocasión de investigar y que no hace mucho tuve la ocasión de entrevistar al testigo fue el que ocurrió el pasado 30 de marzo a eso de las 11 de la noche. Un ingeniero técnico de minas que se desplazaba desde Aznalcóllar hasta Huelva tuvo la oportunidad de ver un objeto volante no identificado de forma triangular de unos 60 metros de diámetro que a la altura entre las provincias de Huelva y Sevilla, cuando este testigo se desplazaba por la autopista A49, pues silenciosamente y a una velocidad mínima entre unos 30 o 40 kilómetros por hora se desplazaba este objeto metálico, según la descripción que me hizo el propio testigo, como digo, triangular, con algunas luces en los vértices, luces que le llamó la atención al testigo porque no reflejaban, sino que parecían luces internas, ¿no? Sin ningún tipo de reflejo ni luminosidad fuerte. Pues casos así hay muchísimos. También a mediados de abril se dio otro avistamiento en la zona de Bellavista. Tuve ocasión también de hablar con el testigo y constantemente tanto Ignacio Garzón como Alejandro Rubio también han recogido avistamientos OVNI en su zona de donde residen habitualmente, tanto en la sierra como en la zona del condado. Y Huelva, como dice Daniel, según algunos investigadores puede ser un enclave OVNI y sobre todo el Golfo de Cádiz es una zona donde se han visto surgir del mar determinados objetos volantes no identificados. En ese caso serían objetos submarinos no identificados según el argot ufológico. Y la actividad OVNI continúa y de eso pues nos puedes hablar también tú, ¿no, Ignacio, sobre toda esta casuística oleada que hemos tenido desde el pasado año? Bueno, sí, la verdad yo creo que lo que quizás convendría más es recordar como vamos muy escasitos de tiempo, recordar el que ha sido el último caso que he investigado por la sierra, que es concretamente se produjo el Viernes Santo, cuando un matrimonio viajaba por la Nacional 433 de vuelta de Aracena, de haber estado viendo las procesiones. Observaron un cuerpo rojo, vieron cómo se les acercaba, ellos iban en el coche por una recta, este objeto fue acercándoseles poco a poco, hasta que cuando estaban a una distancia de unos 20 o 30 metros, pues el objeto se desvió hacia la izquierda y se metió entre los árboles que hay al lado de la carretera. Ha sido un avistamiento bastante cercano, bastante interesante, que todavía no está investigado al completo y que continúo en contacto con los testigos para investigar al fondo el caso. Y decir que todos estos casos, aparte de notificarlos aquí a nuestros oyentes de la cadena COPE y de la cadena 100, también como corresponsales que somos de la revista Enigma, irán saliendo paulatinamente publicados todas esas investigaciones que estamos realizando. Y ya como última pregunta para los tres, ¿existe una prueba definitiva sobre la visita extraterrestre en nuestro planeta? Daniel. Depende cómo se quiera tomar. Bueno, si aplico el famoso dicho de Santo Tomás, que dice que si no lo veo no lo creo, habría que preguntar si la persona no lo ve porque no quiere. Otros cierran los ojos ante algo que no comprende y en general el ser humano
pues lo único que hace es cuando algo no comprende o no lo asimila o no le cabe, simplemente por decirlo vulgarmente, por decirlo de alguna manera vulgar, no le cabe en la cabeza, lo rechaza inmediatamente. Pruebas, bajo mi punto de vista personal, hay muchísimas. Pruebas, evidentemente, que son subjetivas. Pruebas de testigos directos que, bueno, han tenido un enfrentamiento, le digo enfrentamiento, es decir, que han sufrido o alguna experiencia, puede ser traumática o beneficiosa, puede ser simplemente una persecución cuando iba en su coche. Los pilotos que hablan de esta cuestión, que creo que después de miles de horas saben distinguir lo que es un fenómeno ovni de lo que puede ser un fenómeno atmosférico, que cuando lo hablan con seguridad, y esto se nota perfectamente. Después de esto, pues bueno, particularmente en lo que a mí concierne, al hablar con altos militares del ejército español, a mí me han confiado muchas veces un secreto que no divulgan porque no lo podían hacer, y es que los han perseguido en sus casas. Posteriormente, personas de toda fiabilidad, ingenieros, médicos, personas que tienen un nivel cultural bastante alto, pues han tenido un encuentro con algo que desafían todas las leyes físicas, como dije al principio del programa. Entonces, si eso no son pruebas, pues no sé lo que haría falta. Como es lógico, la ciencia lo que requiere es que una prueba sea objetivable, medible, repetible, al antojo de cada cual, pero el fenómeno ovni no puede ser repetible en un laboratorio por mucho que nos pongamos, o traerlos, pues, o ponerlos en una avenida o en una calle principal todas las veces que queramos, o cojamos un silbato, silbemos un ratito y al rato aparezca el ovni. Eso es totalmente imposible. Pero si por pruebas entendemos los testimonios de miles de testigos cualificadísimos en el mundo que los han visto, yo creo que no hay ninguna duda. En cuanto a otras posibilidades, sean atmosféricas, sean armas secretas de los diferentes gobiernos de este mundo, pues también, como es lógico, hay que atenerse a esa posibilidad, pero no descartemos que lo que llama poderosamente la atención es que desde hace miles de años el fenómeno ovni sigue apareciendo, cuando ni los Estados Unidos, ni Norteamérica, ni ninguna otra potencia tenían los adelantos que tienen hoy día, y ya el fenómeno ovni existía y era sólido. Es decir, una cuestión es una forma energética o que provengan de universos paralelos, y otra es que provengan del universo infinito del cual nosotros somos una ínfima parte, pero como tal, pues son sólidos, y todas las personas que lo han visto que está construido ese aparato, esa nave, está construido con material, es decir, que no es algo que se difumina, que puede desaparecer lógicamente, pero vamos, que es, para explicar de alguna manera, que es algo sólido y que se toca y que se palpa. Y que esos humanoides que han visto seres distintos, o unos rubios, otros más chicos, pues son también, digamos, humanoides, seres con una morfología parecida a la nuestra, aunque difieren en algunas cosas, como es lógico, pero que también son sólidos. Es decir, que no es que se desmaterialicen o sean translúcidos o algo parecido a lo que puede ser al fenómeno de la fantasmogénesis, sino que es algo consistente y algo totalmente, algo que se puede palpar y tocar y ver, que eso es lo importante en todo esto. Y entonces, atendiéndome a eso, para mí esas pruebas son más que suficientes para seguir tras esa pista y saber exactamente qué es lo que pretenden estos seres. Lo cierto es que el fenómeno ovni es un tema muy complejo, es un conjunto de fenómenos de diferente procedencia y de diferente naturaleza. La hipótesis extraterrestre encajaría en determinados casos, no en todos, por supuesto, y existen otros casos que podrían encajar en otras explicaciones, como pudieran ser de naturaleza interdimensional, de naturaleza psíquica, etcétera, etcétera. Ignacio también podría... Sí, coincido básicamente contigo. Daniel, muchísimas gracias. Se nos va ya el tiempo del programa. Gracias a los contertulios Moisés Garrido y Ignacio Garzón, en la parte técnica Chema, y quien les habló, su amigo Alejandro Rubio. Hasta la semana que viene.